cierta oportunidad, cuando hacíamos la caricatura en Manizales y la barbería en Manizales, antes de que Renán Barco y Omar Yepes, el famoso dueto de antaño, me quitaran la barbería ya, yo le dije a usted, usted tiene que ser un día de estos candidatos a la presidencia y usted tiene que ser un día de estos presidentes de la República. Y veo que la cosa se está dando porque usted, además, tiene equipaje intelectual, es honorable, no le ha robado un peso a nadie y está preparado para el oficio. ¿Qué es lo que pasa? Que no le dejan hacer el debate que usted quiere hacer en este país. ¿Qué es lo que está pasando en el apéndice que tienen allá montado al frente de la casa de Nariño? Pues primero, William, mis agradecimientos por su invitación otra vez, y es verdad lo que usted acaba de decir aquí, que este programa de la barbería se empezó a hacer en Manizales, y yo estuve allí en ese programa, William. Luego, nuevamente, mis agradecimientos. Y sí, hemos tenido un lío, aparecen problemas, cosas raras que suceden en el Congreso, y esta es la hora en que no hemos podido hacer el debate, que va a ser un debate bien duro, porque es el debate del caso de Brecht, del fiscal anticorrupción corrupto, el señor Moreno, del señor Leonidas Bustos, todo ese escándalo de la Corte Suprema de Justicia, el papel de Néstor Humberto Martínez en todo esto, el Grupo Aval, lo de Brecht, o sea, son muchas cosas y vamos a hablar de todo de manera muy directa. Vamos a hablar de que este país tiene dueños, ¿cierto? Sí, señor. Y claro, hay quienes no quieren que el debate se haga, pero tengo pues todas las garantías de que este martes sí va a ser el debate. A partir este de martes las 5 vamos de a la estar, tarde. ¿cómo vamos a estar este martes? Este martes 17. 17. Este martes 17, Henry y nuestro equipo de aquí de la barbería van a montar esto, porque esto va a salir durante todo este fin de semana, para que el pueblo colombiano sepa que el martes 17 le vamos a contar al país qué es lo que pasa con Odebrecht, por ejemplo. Así va a ser. Recordemos esto, William, a sus televidentes, que yo ya hice un debate sobre Odebrecht, sí, y reventamos una serie de cosas muy graves y muy importantes, y ahora vamos a hacer como la segunda parte, o sea, vamos a hacer el balance y vamos a ver cómo todo lo que dijimos en su momento sigue siendo cierto, confirmado por los hechos, pero hay hechos nuevos de una gravedad inaudita que no se han mencionado. Bueno, y no estaba el caso del fiscal Moreno, del fiscal anticorrupción corrupto, ni estaba el caso de Leonidas Bustos y la Corte Suprema de Justicia, y todo lo que eso implica en sus relaciones con el fiscal, que es que parte del problema que tenemos aquí, William, usted lo sabe, es que aquí hay que aclarar muchas cosas, y entonces yo me he venido preguntando, ¿y quién lo aclara si el doctor Martínez Neira, el fiscal general de la Nación, para donde se mueva se estrella? Para donde se mueva se estrella con un negocio, con un contrato, con un amigo, con un compañero de Cambio Radical o alguna cosa, y eso está haciendo que la verdad no pueda avanzar como debería avanzar. Entonces, ¿el fiscal lo tienen secuestrado o qué? Pues digamos que el fiscal no es garantía del esclarecimiento de la verdad. ¿Sus propios intereses o qué? Sí, lo tienen secuestrado sus propios intereses. Yo creo que es así. Mire, hay una figura que utiliza mucho la justicia, y es que la justicia debe ser neutral, el juez debe ser neutral, y esa es la figura de la justicia con los ojos cubiertos. Así es, ¿sí? claro. Que está tomando decisiones sin saber. Y hay una frase que es muy profunda que saben los abogados, que es que dice que la mejor justicia es la que se imparte entre extraños. O sea, cuando el juez no tiene ninguna relación, o el fiscal, o sea, quien está siendo investigado, juzgado, es un extraño, es como mejor sucede, porque cuando hay relaciones de parentesco, de amistad, o de colegaje, o de compañeros de estudios, etcétera, pues se empieza a romper la neutralidad. Y el lío que tenemos con Martínez Neira, con el fiscal, es que todo lo que es en la vida se lo debe a Luis Carlos Sarmiento Angulo, y el Grupo Aval es socio de Odebrecht en estos escándalos que se están investigando, y son escándalos de corrupción. Hay una pregunta que todo el mundo se está haciendo. El dueño del país, pues, solamente no del país, pues, de Colombia y del tiempo. Sí, el doctor. Y el dueño de los bancos. Sí, el doctor Luis Carlos Sarmiento es el colombiano más adinerado de todos. Y resulta que sus empresas fueron socias o son socias de Odebrecht en el escándalo de la Ruta del Sol. Y se sabe que hay un soborno, inicialmente se habló de un soborno de 11 millones de dólares, pero ya se está hablando de un soborno de 38 millones de dólares. Solecito, alúmbrame un poquito. Bueno, ya hay un hombre del Grupo Aval, que es el señor Melo, José Elías Melo, en la cárcel por estos encargos. Ya hablan más de Yucaron. Pero o sea, aquí hay una pregunta que todos nos estamos haciendo, y nadie en el Grupo Aval sabía de esto. O sea, en Corficolombiana no se dieron cuenta de un soborno de 38 millones de dólares en el que ellos presuntamente pudieron poner
el 30% de ese soborno. Eso no se ha aclarado. ¿Y quién lo va a aclarar? Martínez Neira, que ha sido compañero de negocios del Grupo Aval toda la vida, que ha sido compañero de negocios de José Elías Melo, porque eso está perfectamente documentado. Muy grave. Entonces allí hay un problema muy grave, pero no solo eso. El fiscal Martínez Neira fue uno de los, fue el gran recaudador de fondos para la campaña presidencial de Santos 2014, y la campaña presidencial de Santos 2014 dice en su confesión ante la Corte Suprema de Justicia, dice el senador Bernardo El Ñoño Elías, fue particularmente favorecida por la plata de Odebrecht. Una de las razones por las cuales esa campaña la termina ganando el gobierno, pues el actual gobierno. Que la ganaron después de las 4 de la tarde. Le entra una plata de Odebrecht que se sabe que es grandísima. Entonces, todo esto es lo que hay que aclarar, todo esto es de lo que vamos a hablar. Y los musas. ¿En qué termina el asunto? Los ñoños y los musas. O sea que ellos están vinculados a este escándalo, claro. Entonces esto, o sea pues que el Congreso, la justicia, la empresa privada, esto pues, y el Ejecutivo también obviamente metiendo el hocico en todo, porque aquí tenemos un sátrapa que maneja esta vaina, que es producto obviamente de esa combinación de formas de lucha que le ha permitido llegar al poder gracias a las financiaciones, gracias a la justicia, porque si no hay justicia no hay paz. Digamos esto para hacer esta precisión, que es bien interesante. Ya se sabe que a la campaña de Santos 2010, o sea, cuando él gana la primera vez la presidencia de la República, ya quien fue gerente de esa campaña, el doctor Roberto Prieto, reconoció que hubo, por lo menos fue lo que él reconoció, $400.000 de Odebrecht a esa campaña. Sí. Y Santos, cuando salió y dijo, me acabo de enterar, porque eso fue lo que dijo Santos, me acabo de enterar, fue la manera de reconocer que efectivamente esa plata había entrado. Ahora, que hayan reconocido 400.000 no quiere decir que eso fue hasta ahí nomás, eso pudo ser más de esa suma. Es de las cosas que habría que investigar. El problema que tenemos es quién investiga. ¿Quién investiga? Sí, Martínez Neira, pues es el fiscal de Santos y es el fiscal de Germán Vargas Lleras, o sea, es una persona que es parte. Ahí Vargas Lleras es el vicepresidente de Santos. Y fue favorecido por la plata de Odebrecht a la campaña de Santos 2014. Es que a Santos le entra plata a sus campañas presidenciales a las dos, a 2010 y 2014. Y en la segunda, el vicepresidente de Juan Manuel Santos era Germán Vargas Lleras, luego salió favorecido en esa elección. Porque eran dos con una boleta. Claro, él no podría hacer nada de lo que hoy es si no hubiera sido el vicepresidente de esa segunda administración de Juan Manuel Santos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque sin justicia no hay paz. Tenemos un problema gravísimo en Colombia, tenemos un problema gravísimo porque a eso sumémosle el otro lío, que es el del fiscal anticorrupción corrupto. Este es un escándalo que nos ha avergonzado, William, ante el mundo, usted lo sabe. O sea, aquí Martínez Neira nombra a un señor Moreno, a Gustavo Moreno, como el fiscal anticorrupción corrupto. No nombra como el fiscal anticorrupción a un señor que resultó ser un corrupto, que fue cogido con las manos en la masa por la DEA en Estados Unidos cobrando una extorsión, y que ya ha confesado que actuó pues delinquiendo de muchas maneras, cobrando, él vendía como un servicio que se dice que lo vendía en compañía con varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que era absolver, culpables o condenar, también hay la posibilidad, inocentes. Ese es el tipo de cosas que hay que esclarecer. Y a ese personaje lo nombró Martínez Neira como fiscal anticorrupción. Esto es Pero ¿quién candidatizó al doctor Luis Gustavo Moreno? Eso es una cosa que no lo ha confesado, nunca ha querido contarlo Martínez Neira, es que él nunca le ha dado la cara al país sobre este asunto. Él nunca se ha atrevido a decir por qué lo nombró. Entonces el cuento que nos echa es que Moreno era un académico. ¿Qué académico iba a ser? Pura paja. Había publicado por ahí un libro de entrevistas y la mayoría de los títulos que lucía no los tenía. Eso es una cosa que mi oficina investigó en detalle y que el martes voy a explicar, cómo la mayoría de los títulos que esgrimía Moreno no eran ciertos. Pero además si Martínez Neira hubiera investigado un poquito a Moreno, pues no lo había nombrado. Por ejemplo, Moreno había sido ya sacado de la fiscalía anterior a la de Martínez Neira por cosas que no debía haber hecho. La señora esposa de Moreno había estado en la cárcel por narcotráfico
Y era voz populi en Bogotá, en los medios de la justicia, que el personaje andaba en malos pasos. Y esta es la hora en que Martínez Neira no nos ha dicho por qué lo nombró. Pero hay una cosa que sí está clara. El fiscal Moreno, el fiscal corrupto anticorrupción, era un hombre, era un hombre de cambio radical. Eso está perfectamente establecido y lo voy a demostrar con todo detalle en el debate del martes. Y Martínez Neira es un hombre de cambio radical. Parte del problema que tenemos es que tenemos el jefe de un partido político, o uno de los jefes de un partido político, que dice que impartiendo justicia en Colombia. Y vamos a seguirle preguntando a Martínez Neira, ¿por qué nombró a Moreno? O sea, ¿por qué no lo investigó? Porque si lo hubiera investigado 5 minutos, había concluido que no lo podía nombrar porque ese personaje no daba garantías como deberían darse, que es lo menos que tiene que tener un fiscal, es que tiene que tener una hoja de vida que no inspire sospechas, que genere confianza, y eso no sucedía en el caso de Moreno de ninguna manera. Entonces, apague y vámonos. Más o menos. Bueno, la situación es bien grave. Ya tocamos el tema. Bien grave. Ya tocamos el tema, pues, el tema de la justicia. Hablemos del tema de Odebrecht. Porque está el señor Roberto Prieto. Sí. Es que me estaba confundiendo con Roberto Soto. Roberto Prieto. Ajá. Sí, porque es que los Robertos. Sí, es que como dicen, Roberto. No, por Dios. Un hijo del doctor Luis Prieto Campo metido en estas cosas. Esto es una vergüenza muy berraca. Realmente usted que es un hombre que nació en allá, que se educó, que fue el mejor profesor en la Universidad Nacional por tantos años, que ha sido el mejor senador de la República por tantos periodos, un hombre que ha dado la batalla por los cafeteros, por los arroceros, por todo el agro colombiano. Usted que ha estado al pie de todas las luchas, habidas y por haber, con argumentos, y que no se le ha robado un peso a nadie. Porque este señor es un hombre puro, porque puedo dar fe yo de ello aquí en esta barbería. Qué delicia tener a este hombre tan grande sentado en esta silla. Qué bueno, qué honor. Usted que es muy amable, William. Amable no, justo. Muchísimas gracias. Las Basbe, no, justo. Las Basbe, es que usted es un berraco. Pero mire, démosle esta visión a los colombianos y a todos sus televidentes, que es bien importante. Un poco cuál es la historia de lo de Odebrecht, que eso no se conoce todavía, hay gente que no la pesca. Miren, Odebrecht es una transnacional, usted sabe esto, William, que su negocio eran las obras de ingeniería, pero realmente su negocio era el delito. Esa era una transnacional que tenía una sección, una parte de su transnacional, que se llamaba la Oficina de Negocios Estructurados, que era una oficina encargada de corromper partidos políticos y gobiernos en el mundo entero. O sea, ese era su asunto, era el SIDA, sobornar partidos políticos y gobiernos en el mundo entero para que a cambio de eso le dieran contratos. Bueno, en Colombia inicialmente las acusaciones eran por 11 millones de dólares en eso, pero ya se está hablando de 38 millones de dólares. Y hay una cosa que los colombianos no saben bien. Hay gente que puede pensar que la transnacional paga el soborno y no pasa, pues, y digamos, es ella la que lo paga. No. La transnacional paga el soborno, pero a cambio de que le den un contrato con el cual gana una plata y repone el soborno, o sea que al final el soborno lo pagamos los colombianos. O sea, cuando un ciudadano en Colombia transita por la Ruta del Sol, por la Ruta del Sol 2, y paga un peaje, ahí está pagando una parte. Por Puerto Parodi. Exactamente, por toda esa zona de Por el impoluto Puerto Parodi. Sí, por toda esa zona de Puerto Triunfo, ¿cierto? Estamos está la gente pagando. Está la gente pagando ese soborno, o sea, la cosa es de esa gravedad de lo que estamos hablando. Ahora, esto hay que ser muy franco y muy directo. El primer soborno se paga entre el 2009 y el 2010 y es la presidencia del doctor Álvaro Uribe. Esto hay que decirlo con toda claridad. Y el segundo soborno se paga en el 2014, sí, y es la presidencia de Juan Manuel Santos. Ahí fue un señor... Entonces, aquí hay que investigar Morales, a todo el mundo. En el primer caso, un señor Morales, sí, García Morales, que yo le digo Morales por aquello de que era viceministro del transporte. Ya él ya confesó haber recibido 6,5 millones. Porque de moral no tiene nada. Nada. Ya. Yo digo Morales por eso, no por la otra cosa. Exacto, bueno. Y el otro soborno se paga
en el 2014 por otra porción de la vía, son dos vías, ¿no? Una vía es la vía Puerto Berrío San Roque, que es el primer soborno, es una vía que va así, y la otra vía es una vía que va así, que es Ocaña Gamarra, que es la que llega, efectivamente usted lo tocó, y favorece de manera directa a un puerto que tiene empapeladas a dos ministras, sí, pues eso es una manera de decirlo, es el del hermano de la familia de la ministra Gina Parodi, y los tiene empapeladas, pero ojo con este detalle que el país no conoce casi. Por los mismos hechos que están empapeladas estas dos exministras, debería estar empapelado Néstor Humberto Martínez, porque él también aprobó ese famoso COMPES 3817 que le dio camino a ese negocio, y él favoreció con ese COMPES a Odebrecht y al Grupo Aval, que lo habían tenido a él como contratistas en ese negocio. Por eso cuando yo digo que en los bolsillos del señor fiscal general Martínez suena la plata de Odebrecht y del Grupo Aval en este negocio, no es baja. No estoy diciendo que se haya robado esa plata, pero sí estoy diciendo que fue contratista de ellos. ¿Pero quién candidatizó al doctor Néstor Humberto Martínez? Porque es que usted me habla de que el doctor Néstor Humberto Martínez candidatizó a fulano, pero ¿quién candidatizó a Néstor Humberto Martínez? No, Santos, ese es un hecho. Esa fue, además, fueron esas ternas de uno. Ahora, se dice, y seguramente fue así, que el que le candidatiza a Santos, a Néstor Humberto Martínez, es Germán Vargas Lleras, porque eso está demostrado hasta la saciedad. Martínez Neira es uno de los jefes principales de Cambio Radical, siempre lo ha sido. Es más, él alcanzó a salir en actos con la gente de Cambio Radical poniéndose las manitos así con el cuento de las casas. Sí, como una pirámide. Y ese tipo de cosas. Entonces, él es, y ese es parte del problema nacional, es que es absolutamente inaceptable que en un país se ponga de fiscal general a un jefe de un partido político. Y es una de las cosas que está causando más preocupación hoy en Colombia. Es ¿qué garantía hay? ¿Qué garantía tenemos los colombianos? Y sobre esto ya hay denuncias graves. ¿Qué garantía tenemos que la fiscalía no se está usando como un martillo de la lucha política? Como un martillo para golpear o para amenazar con golpear o para amenazar con dejar quieta la mano. Esto en otros países del mundo no puede suceder, William, no puede suceder. Es que la justicia no solo tiene que ser, sino parecer. Y eso es parte de las garantías, o sea, una cosa es la política y otra cosa es la justicia. Y una cosa, y es un punto que es muy importante que ellos no han querido asumir, es que cuando uno tiene que ver con cosas cercanas a uno y uno es funcionario público, debe declararse impedido. Entonces, por ejemplo, si mañana llega un caso al Congreso que, por decir cualquier cosa, tuviera que ver con un pariente mío, un amigo mío, cosas de ese corte, yo me debo declarar impedido. Y eso no es solo, eso es la norma, ¿no? Bueno, en este caso no sucede, entonces yo un sobrino de Gustavo Robledo Izaza, como este hombre, no, por Dios bendito, usted es un hombre puro, yo sí puedo, yo meto la mano a la candela por usted. Muchas gracias, Will. Usted es un hombre de... Y le va a dar una garantía y no se le queman. Usted exagera cosas, pero yo le digo con toda franqueza. O sea, ese que ven por ahí en la televisión o en cualquier parte, ese que me ven a mí, ese soy yo. Yo no tengo realmente juego debajo de la mesa. Eso es cierto. Y este debate lo hago no por intereses menores o mezquinos, no, es que aquí está en juego el país. Claro. El país está profundamente corrupto. Y esa corrupción está destruyendo al país. Y enfrentamos en serio esa corrupción y la derrotamos, o este país va a terminar volviéndose un país inviable, como hoy ya en buena medida lo es. Mire, vamos a ver. En el Perú se fue Ollanta Humala para el Coco y la señora. En el Ecuador se llevaron en los cachos ahora al vicepresidente del Ecuador, al de Lenín Moreno. En el Brasil se fue la señora esta que estuvo de presidenta y luego el Lula da Silva que está por ahí como chapaleando. Oiga, esto se acabó. Y hasta en Panamá creo que hay también problemas. No, fue gravísimo lo de Martorell. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues? Es que aquí no hay justicia, ¿ok? Aquí en Colombia. Aquí la cosa es bien grave. Mire usted, por ejemplo, de berraca, mire esto. Está acusada también la campaña de Oscar Iván Zuluaga de haber recibido plata de Odebrecht. Esa es una acusación que existe. Y las dos acusaciones que hay sobre las campañas de Santos 2010 y 2014, y esta otra mención que acabo de hacer, están en manos del Consejo Nacional Electoral. Y esta es la hora en que el Consejo Nacional Electoral no ha tomado ninguna decisión. ¿Y qué es lo más grave de este asunto? Es que ya están caducando esos procesos. Caducando, le cuento a sus televidentes qué quiere decir, que a partir de una fecha ya no se puede hacer nada.
O sea que estamos corriendo el riesgo de que ninguna de esas 3 campañas tengan ningún tipo de sanción por cuenta del Consejo Nacional, Electoral. Estos son hechos de una gravedad inmensa. Y además por esto, primero porque la ley prohíbe que extranjeros financien campañas. Ahí ya hay una infracción a las normas. Segundo, porque es más o menos obvio que esas platas violaron los topes. En Colombia las campañas electorales tienen unos topes que no se pueden pasar. Y tercero, que es más grave, es que, y esto todo es lo que hay que aclarar, el problema es que quién lo aclara porque el fiscal no lo va a aclarar. Esas platas se daban para sobornos. O sea, no es solo la plata para, digamos, darle como una plata a un amigo, que usted le regala una plata de una campaña electoral o a alguien que usted conoce, lo que sea, no. Aquí estamos hablando es de platas que después Odebrecht recuperaba con los contratos que el Estado le daba. Eso son palabras mayores, William, eso no es un asunto menor. Y lo cierto es que yo lo que estoy viendo es que esto va camino a la impunidad. Van a coger unos cuantos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algún congresista preso y tal, y otros personajes, pero ¿y los jefes? O sea, los de arriba, los que de verdad mandaban, los altos funcionarios del Estado que estaban detrás de eso. Bueno, y los grandes pagadores, digamos, ¿qué pasa con Odebrecht? ¿Qué pasa con el Grupo Aval? La investigación sí está yendo hasta el fondo y eso no queda claro de ninguna manera. Yo le quiero contar que yo soy un hombre que siempre hago las cosas con la claridad que usted conoce. Usted me conoce a mí hace más de 25 años y yo he hecho con usted un trabajo periodístico permanente. Muy pocas personas en Colombia han hecho un seguimiento de su hoja de vida, de su trabajo permanente. Óigame, hablemos de otra cosita. ¿Qué pasa con lo que se acabó el café o qué? Y se acabaron los arroceros. No, la crisis agraria es de unas proporciones espantosas. Y esa conaptosa resultó el ministro, ¿cómo es que le decimos? El doctor Chirrinche, el doctor Fernando Londoño. El doctor Iragorri, que contrató como 3 billones de pesos y a él tampoco le pasa nada. Él tiene un lío grave en este escándalo de Odebrecht. Él era miembro de la junta directiva del Banco Agrario cuando le prestó a Ana Belén Odebrecht 120.000 millones de pesos que no ha debido prestar. Pero bueno, toquemos lo del agro, que es bien importante. Sí, lo del agro. O sea, la situación del agro es complicadísima. Bueno, ahí están en este momento los arroceros, al momento que estamos filmando. ¿Del Tolima? Están del Tolima, del Huila, del norte de Santander, de los llanos. Santander, claro. Que lo cerraron el paso a Ocaña. Sí. Íbamos a ir a Ocaña en estos días con el abogado de las pensiones, el doctor Oscar Iván Palacio, íbamos a ir a visitar allá una gente, sí. Y cómo le parece que no se pudo porque eso está cerrada la carretera. El abogado de los pensionados tuvo que devolver, para que hablemos claro. Y uno se pone a mirar estas cosas, doctor. Ahora, si usted mira el cacao, tiene un problema gravísimo. Sí. Los problemas del café no faltan de todos los tipos. El problema del arroz es gravísimo, los están quebrando. El problema de la leche es especialmente complicado. Claro. Las amenazas, bueno, el azúcar tiene un lío grave, la caña azucarera, porque está inundado el país de alcohol carburante gringo, porque en buena medida toda esta crisis está vinculada con las importaciones de productos agrícolas extranjeros. Ya amenazaron la palma de aceite, porque está por entrar biodiesel extranjero también a Colombia. Esto es una locura, es que en ambiente de TLC, eso hay que decirlo con toda franqueza, Colombia no tendrá ni agro ni industria. ¿Usted vio la movilización? ¿Tenemos coca? Claro. Tenemos coca en Tumaco, eso allá no hay sino coca, tenemos coca en el Catatumbo, tenemos arruinado el departamento del Chocó y toda la costa pacífica, y esto se lo llevó el que lo trajo. Y no solo es el agro, vio la movilización grande de la semana pasada de los confeccionistas y de los textileros, pues claro. Porque el país está inundado de importaciones legales y de contrabando. Un contrabando alcahueteado por el Estado porque no lo persiguen. El contrabando técnico que llaman, que es una alcahuetería del Estado, vale cerca de 9.000 millones de dólares al año. Entonces, si usted inunda legal e ilegalmente el país de productos extranjeros, pues no tiene industria ni tiene agro, y si no tiene industria ni tiene agro, no tiene empleo. ¿Y los textileros qué? Porque oí por allá a Julián Parra hacer una enorme entrevista con los textileros, y luego el doctor Londoño Hoyos, en su Hora de la Verdad, sacó también el tema, y esto, la ruina es total.
En La ruina ambiente, total. mire, yo le repito esto, William, en ambiente de TLC, los tratados de libre comercio, usted sabe que yo estoy en ese debate desde que era profesor en la universidad, No, pues ¿usted se acuerda de desde que yo estaba chiquito lo veo a usted, sí. eso? Llevo 27 años diciendo que eso no funciona Sí. y se empeñan en hacerlo, bueno, y ahí está el desbarajuste. Ahí está el desbarajuste, y hubo bonanza minera y la plata la dilapidaron. Y sigue la crisis agraria y sigue la crisis industrial. Y si usted no resuelve ese problema, no resuelve el problema del desempleo. Es que el problema del empleo no es que el Estado dé unos puestos, no, el problema del empleo es que la actividad económica toda funcione, incluida por supuesto y principalmente la economía privada, para que pueda haber fuentes de empleo, si no, ¿de dónde se saca? Al 7 de agosto de 2018. Sí, sí. Usted se posesiona como presidente de la República. Sí. ¿Qué va a hacer usted por Colombia? A ver, pues. Vamos a tomar una serie de medidas de distinta índole. Primero va a haber un conjunto de medidas orientadas a reducir la desigualdad social. Colombia es uno de los países con una peor desigualdad social en la tierra. Somos el 8º peor país del mundo. Aquí necesitamos que la gente sencilla les mejoren las condiciones de vida. Entre otras cosas, por esta razón que es bien importante. Con el IVA que si tenemos. la gente no está un poco mejor, no tiene ingresos mejores, no tiene empleo, etcétera, no hay ni siquiera a quién venderle por parte del agro y de la industria. Mire ustedes que esto todo es una sola cosa. Los lecheros se arruinan porque no encuentran a quién venderle la leche. Pero los niños de Colombia no toman leche. Entonces ahí hay toda una cosa para hacer. Hay una cosa para hacer muy importante y la vamos a empezar a hacer desde el 7 de agosto sobre agroindustria. Ya lo he mencionado. Vamos a renegociar los TLCs. En ambiente de TLC las cosas no se pueden hacer. Bueno, no más EPS. No, esto no puede seguir siendo que haya un sistema de salud que no le sirve a los pacientes, no le sirve a los médicos y a las enfermeras que trabajan allí, ni le sirve a las clínicas privadas ni a la red pública hospitalaria. O sea, ahí también habrá que tomar medidas de fondo. Vamos a crear un ministerio de la pequeña y mediana economía urbana y rural, o sea, del campesinado y los pequeños y medianos empresarios. Yo enfatizo mucho en la idea, William, de que aquí hay que proteger y desarrollar a la clase media empresarial. Que haya empresas grandes está bien, monopolios, transnacionales, etcétera, pero yo sí estoy diciendo, bueno, ¿y dónde están las gentes comunes y corrientes que las han venido maltratando de muchas maneras? Vamos a tomar medidas que modifiquen la política financiera. O sea, que los bancos ahí están y seguirán siendo los bancos. Yo no voy a nacionalizar nada en mi gobierno, eso no es parte de mi pensamiento, pero sí necesitamos que los bancos, bueno, vean a ver cómo además de servirse a sí mismos, le sirven a la gente, o si no, no es posible. Vamos a mirar el tema de las tarifas de los servicios públicos, porque todos los estudios de mi oficina dicen que en no pocos casos allá hay un abuso con las tarifas que les está provocando ganancias desproporcionadas. La idea no es nacionalizar esas empresas, las privadas que hay allí, pero sí vamos a ver cuánto están ganando, porque es que unas tarifas de los servicios públicos desproporcionados empobrecen a la gente e impiden que la industria y el agro se desarrollen. Yo siempre insisto, aquí de lo que se trata es de hacer un gobierno en el que, yo repito mucho esta frase, William, el sol brille para todos. El sol brille para todos. Entonces aquí necesitamos que le vaya bien a los sectores populares, que le vaya bien a las clases medias y que le vaya bien a la economía empresarial. O sea, un país como este, un país de economía de mercado, no puede desarrollarse si no crea más riqueza, y creamos muy poca riqueza. Entonces, mire, son un conjunto de cosas y en general sobre todos los temas estamos pues desarrollando una posición programática. ¿Y qué va a ver con los pensionados? A los pensionados. Que se van a morir. Tenemos que trabajar en dos Usted estuvo sentidos. conversando con Oscar Iván Palacio un rato antes de esta barbería y muchas cosas de hoy inteligentísimas. Tenemos Entonces, que mirar pues, dos cosas. Es que aquí hay unas propuestas para Sí. la equidad social. Sí, señor, del doctor Escadrián Palacio. Sí. Aquí las tenemos. Ahí hay que trabajar en dos direcciones, por lo menos, William. La primera, que tiene que ver con los pensionados hacia el futuro, en el sentido en que si no mejoramos la economía, en la industria, el agro, si no generamos empleos formales, pues la gente no va a poder tener una pensión, porque es que la pensión es un derecho para el trabajo formal. Así se lo inventaron los alemanes Bismarck hace más de 100 años. Ahí tenemos un problema gravísimo. Y hay que ver qué vamos a hacer con los pensionados, con los que ya están allí. Hay un asunto, por ejemplo, que es muy grave. Logramos en el Congreso, y ahí estuvimos todos los partidos, disminuir el aporte para pensiones, para salud de los actuales pensionados. Bajar ese aporte del 12% al 4%, era un alivio importante. Para un pensionado el salario mínimo será más o menos un salario mínimo al año. Bueno, eso está aprobado como ley de la República y a Santos no se le dio la gana sancionar la ley y estamos en la pelea en la... Es que yo veo a don en la Corte Antonio Constitucional. A don Antonio Guijur Porto
haciendo todos los días análisis sobre el tema de los pensionados y no le paran bolas. Y metiendo tutelas y haciendo toda clase de escándalos. Y a los pobres pensionados no. Pero aquí hay una clase privilegiada que tiene todo. Bueno, los amigotes del sátrapa. Y permítame complemento otras cosas que van a suceder a partir del 7 de agosto. Una batalla a muerte contra la corrupción. Bueno, en eso me la voy a jugar por completa. ¿Y la justicia qué? Ya voy a ir a eso. Pero primero entonces la gran batalla contra la corrupción. Y eso incluye que hay que desclientelizar todo el aparato de justicia. O sea, la justicia no puede seguir siendo parte del botín Me acuerdo cuando Omar Yepes y Hernán Barco escogían los jueces en Manizales y en Caldas. Exacto. Para que hablemos claro. Y eso está en la base de toda la corrupción nacional. Y eso que usted mencionó de Giorgio Sale, era que se llamaba, y el escándalo famoso. Cuando iban a hacer el restaurante en la Corte Suprema. Y aquí está denunciado en este libro. Sí. Hace 10 años escribimos esta vaina de Giorgio Sale y nos recogieron el libro. El escándalo de ahora no es el primero. Ahí hay exageraciones y manipulaciones. Bueno, y la otra cosa que vamos a trabajar duro en mi gobierno es el tema del medio ambiente, particularmente todos los problemas del agua. Hay un problema de medio ambiente muy grave, ¿sabe? Sí. Usted y yo de pronto nos creamos en la idea en que pensábamos que el medio ambiente era como infinito y que usted podía hacer lo que quisiera y no pasaba nada. Ya hoy sabemos que no. Si no cuidamos el agua, nos vamos a quedar sin agua. Y ahí hay un problema también especialmente grave que hay que atender. Bueno, esto es bien clave. Sí. Frente al problema de la delincuencia común y de la violencia, de muchos tipos, a la gente le roban el celular y cosas. Una de las cosas que estoy planteando de manera muy directa es que vamos a fortalecer el monopolio del Estado sobre la fuerza. Una de las cosas positivas que a mi juicio tiene, y en eso seguramente no estamos de acuerdo, el proceso de paz, es que estamos ganando un debate de medio siglo. Y es que aquí no puede seguir sucediendo en Colombia que el que quiera, con algún argumento, bueno, regular o malo, se echa una pistola al bolsillo y se va a hacer lo que se le antoje. Eso no puede seguir. Que a cualquier tipo lo van a llevar para el Congreso así pues impunemente. Eso no puede seguir siendo así. Y las así, víctimas son las que se van para la cárcel. Bueno, pero hay un problema muy grave como le pasa al doctor Kemba. William, mire, hay un problema muy grave del delito común. Si cuando la gente en las encuestas expresa su gran preocupación por el delito, la delincuencia, el crimen, lo que sea, está muy centrada en el tema, digamos, sobre todo en los sectores populares, del delito común. No es la señora que le roban el celular, le roban la cartera, al muchacho que lo bajan de la bicicleta y le roban la bicicleta. Ese es un problema gravísimo que hay que atender con toda seriedad y hay que atenderlo a partir de aumentar el monopolio del Estado sobre la fuerza, pero además con otra cosa. Ahora, un Estado pues, y una fuerza democrática y civilizada y garantista, pues cosas como lo de, ¿cómo se llama?, de Tumaco no pueden seguir sucediendo. Eso es un descrédito. Ni se puede seguir contaminando el río Catatumbo, ni se puede, mediante como dinamitan el oleoducto Caño Limón Coveñas, todo eso ni el tiene río que Mira, desaparecer. Ni nada. Todo eso como esto, uno va a quedar sin debate el martes, entonces rematemos esta vaina porque usted ya hizo el debate y la gente no lo va a ver. No. Lo que les he contado es un tricito, porque ese día voy a hablar largo, pues, y de una manera más, digamos, más sistemática. ¿Más que aquí? No, sí, todavía hay muchas cosas que no le han visto. Corté nada. No, yo sé. María. Pero van a haber más cosas. Muchas gracias, de verdad. William, a usted qué honor, gracias. Qué honor. Televidentes. Ponerle usted la cara al país, con su limpieza, con su honradez, con su hoja de vida. Estas son las gentes que necesita Colombia. Gracias, presidente querido. Muchas gracias, William. A usted siempre tan amable. Qué honor. Y un saludo a todos sus televidentes.